¿Y si te dijera que una indígena rescató a un hombre moribundo en la selva, cuidó de él hasta su recuperación y se enamoró perdidamente, solo para descubrir que era el mismo hombre que planeaba despojar a toda su aldea? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y la supervivencia de tu pueblo? Esta historia te mostrará cómo el destino puede unir a dos personas de mundos opuestos y cómo, a veces, nuestros peores enemigos pueden convertirse en nuestros más grandes aliados. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Y si crees que en toda historia existe un lado hermoso, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El grito desgarrador de Sallén resonó en la profundidad de la selva amazónica. Sus manos temblorosas sostenían una vieja fotografía de Mateo, su esposo, mientras las lágrimas caían sobre la tierra recién removida. Hacía exactamente un año que la fiebre se lo había llevado, dejándola viuda a los 25 años. Un año en el que había aprendido a vivir con el dolor, convirtiéndose en la curandera más respetada de su aldea Cabezar, un pequeño asentamiento indígena en lo profundo de la Amazonía. Esa mañana, como cada aniversario de muerte, Sallén había salido al amanecer para visitar el lugar sagrado donde descansaban los restos de Mateo. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las densas copas de los árboles cuando escuchó un ruido que la sobresaltó. No era el sonido familiar de los animales de la selva. Era algo más. Algo humano. Siguió el rastro hasta un pequeño claro, donde encontró a un hombre tendido sobre un charco de sangre. Su ropa elegante, ahora desgarrada y sucia, revelaba que no pertenecía a ninguna tribu de la región. Su rostro pálido contrastaba con el tono bronceado de los nativos, y sus manos, aunque fuertes, mostraban la delicadeza de quien nunca había trabajado la tierra. Sallén dudó por un instante. Los forasteros siempre traían problemas a su gente. Enfermedades, conflictos, codicia. Pero su instinto de curandera fue más fuerte. Se acercó cautelosamente y comprobó que aún respiraba. Una herida profunda en su costado derecho sangraba profusamente y tenía varios cortes menores en brazos y rostro. Parece que te atacaron, murmuró, examinando las heridas. Cazadores, tal vez. Con determinación, improvisó un torniquete con tiras de su falda y, reuniendo todas sus fuerzas, comenzó a arrastrarlo hacia la aldea. El camino fue arduo. Sallén, aunque fuerte para su complexión delgada, tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. Mientras avanzaban lentamente, observaba el rostro del desconocido, preguntándose quién sería y qué hacía solo en la selva. Cuando finalmente llegaron a la aldea, varios miembros de la comunidad se acercaron con expresiones de sorpresa y recelo. ¿Qué haces, Sallén? Es un forastero, exclamó Calen, el anciano jefe, con preocupación en sus ojos arrugados. Está herido, Calen. No podemos dejarlo morir, respondió ella con firmeza, mientras seguía arrastrando al hombre hacia su cabaña. Los forasteros solo traen destrucción, insistió Calen. ¿No recuerdas lo que pasó con la aldea mapuche el año pasado? Llegaron hombres blancos con promesas y terminaron tomando sus tierras. Sallén se detuvo y miró directamente al anciano. Si lo abandonamos a su suerte, ¿en qué nos convertimos? ¿No somos mejores que aquellos que nos desprecian? Mi deber como curandera es sanar, sin importar quién sea el herido. El silencio cayó sobre el grupo. Finalmente, Calen asintió levemente y se apartó del camino. Que sea tu responsabilidad entonces, dijo antes de alejarse. En su cabaña, Sallén trabajó durante horas. Limpió las heridas con infusiones de hierbas, aplicó cataplasmas de plantas medicinales y cosió la herida más profunda con una aguja de hueso e hilo de fibras naturales. El hombre se agitaba y gemía ocasionalmente, pero no llegaba a despertar. Cuando terminó, se sentó a su lado, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. A la luz de las velas, pudo apreciar mejor sus rasgos, mandíbula fuerte, nariz recta, cabello negro que caía sobre su frente sudorosa. Había algo en el que le resultaba vagamente familiar, aunque estaba segura de que nunca antes lo había visto. 3 días pasaron antes de que el extraño abriera los ojos. Sallén estaba cambiando los vendajes cuando sintió que la miraba.
Levantó la vista y se encontró con unos ojos marrones intensos que la observaban con confusión. ¿Dónde estoy?, preguntó él con voz débil, intentando incorporarse. Quieto, ordenó Sayen, empujándolo suavemente de vuelta a la cama. Estás en la aldea Cabezar. Te encontré herido en la selva hace 3 días. Él volvió a recostarse, haciendo una mueca de dolor. ¿Tú me salvaste? Sayen asintió mientras terminaba de colocar el nuevo vendaje. Soy Sayen, la curandera de la aldea. Tomás, respondió él. Tomás Valdivia. Gracias por salvarme. Durante los días siguientes, Tomás fue recuperando fuerzas lentamente. Explicó a Sayen que era un hacendado que había venido a explorar nuevas tierras para expandir sus negocios cuando fue atacado por cazadores ilegales. Había perdido todo, su guía, su equipo, sus documentos. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó Sayen una tarde, mientras recogía hierbas medicinales en el huerto trasero de su cabaña. Tomás, ahora capaz de sentarse y caminar un poco, la acompañaba. Cultivos principalmente, respondió él, observando cómo las manos expertas de Sayen seleccionaban plantas con precisión. Mi familia tiene haciendas en varias regiones. Buscamos expandirnos. Algo en su tono hizo que Sayen levantara la mirada. Había una sombra en los ojos de Tomás, como si ocultara algo. Pero antes de que pudiera indagar más, él cambió de tema. Nunca te he preguntado, ¿vives sola? No he visto a nadie más entrar en tu cabaña. El rostro de Sayen se ensombreció. Mi esposo murió hace 1 año. Fiebre. Lo siento, dijo Tomás, y en sus ojos brilló una compasión genuina que sorprendió a Sayen. El día que te encontré era el aniversario de su muerte. Había ido a visitarlo al lugar sagrado donde descansa. Entonces te robé un momento importante, murmuró Tomás. Sayen negó con la cabeza. Quizás fue Mateo quien me guió hacia ti. Él creía que todo sucede por alguna razón. A medida que pasaban los días, Tomás se integraba más en la rutina de la aldea. Ayudaba a Sayen en tareas sencillas, escuchaba con atención sus historias sobre plantas medicinales y tradiciones, e incluso comenzó a aprender algunas palabras en la lengua Cabezar. Los niños, inicialmente temerosos del forastero, ahora lo rodeaban pidiendo que les contara sobre el mundo exterior. Sin embargo, no todos en la aldea compartían el creciente afecto de Sayen por Tomás. Calen seguía observándolo con desconfianza, y Li Wei, el hijo del jefe y pretendiente de Sayen desde antes de su matrimonio con Mateo, no ocultaba su desprecio. No te dejes engañar por sus palabras dulces, le advirtió Li Wei una tarde, mientras Tomás conversaba con los ancianos. Los hombres como él solo vienen a tomar lo que no les pertenece. Juzga sin conocer, respondió Sayen. Ha mostrado respeto por nuestras costumbres. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que esté completamente recuperado. ¿Hasta que consiga lo que busca? Las palabras de Li Wei se quedaron con Sayen, sembrando una semilla de duda. Esa noche, mientras preparaba una infusión para Tomás, lo observó desde la distancia. Había algo en él, en la manera en que miraba el horizonte cuando creía que nadie lo veía, que le provocaba inquietud. Una noche, Sayen despertó sobresaltada. La cabaña estaba en silencio, pero el espacio junto a ella, donde Tomás dormía en un catre separado, estaba vacío. Preocupada, salió al exterior y vio una figura moviéndose entre las sombras hacia el bosque. Lo siguió sigilosamente, guiada por la luz de la luna. Tomás avanzaba con determinación, como si conociera el camino. Finalmente, llegó a un claro donde se detuvo y sacó algo de su bolsillo. A la tenue luz lunar, Sayen pudo ver que era una brújula. ¿Planeas irte sin despedirte?, preguntó, saliendo de su escondite. Tomás se giró, sorprendido. Sayen, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Tomás? Que el hombre al que salvé y cuidé pretende desaparecer en mitad de la noche. Él suspiró profundamente. No iba a irme. Solo, necesitaba orientarme. ¿Orientarte para qué?, insistió ella, acercándose más. Has estado diferente estos últimos días. Distante. ¿Qué ocultas? Tomás guardó silencio durante unos momentos, como si librara una batalla interna.
Finalmente, habló: hay cosas de mí que no conoces, Sayen. Cosas que cambiarían la forma en que me ves. Pruébame, desafió ella. Pero antes de que Tomás pudiera responder, un ruido en la maleza los alertó. No estaban solos. De entre los arbustos surgieron 3 hombres armados con machetes y pistolas. Cazadores ilegales, los mismos que probablemente habían atacado a Tomás. Vaya, vaya, dijo el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. Miren a quién encontramos. El hacendado que se nos escapó. Tomás se colocó instintivamente delante de Sayen. Váyanse. No tienen nada que buscar aquí. El hombre soltó una carcajada. Al contrario. Tenemos un trabajo pendiente. El jefe no quedó contento cuando supo que sobreviviste. Jefe, intervino Sayen, confundida. ¿De qué hablan? Tu amiguito no te ha contado todo, ¿eh? El cazador sonrió maliciosamente. Deberías preguntarle sobre los verdaderos dueños de estas tierras. Sobre los planes para la región. Sayen miró a Tomás, que mantenía la mirada fija en los intrusos, pero su expresión había cambiado. Había culpa en sus ojos. No les hagas caso, murmuró. Solo buscan confundirnos. La chica merece saber la verdad, insistió el cazador. Dile cómo tu familia ha estado comprando títulos de propiedad en toda la región. Dile cómo planean construir una represa que inundará toda esta área. El mundo pareció detenerse para Sayen. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Miró a Tomás, buscando desesperadamente una señal de que todo era mentira. Pero lo que vio en sus ojos lo confirmó todo. Sayen, yo. No pudo terminar. El cazador, aprovechando el momento de distracción, se abalanzó sobre ellos. Tomás reaccionó rápidamente, empujando a Sayen hacia un lado mientras se enfrentaba al atacante. Los otros 2 hombres se unieron a la pelea. Sayen, recuperándose del impacto, buscó algo para defenderse. Encontró una rama gruesa y, sin pensarlo 2 veces, golpeó con todas sus fuerzas a uno de los cazadores que intentaba sujetar a Tomás por la espalda. El hombre cayó al suelo, aturdido. La lucha era feroz. Tomás, aún convaleciente, se movía con dificultad, pero lograba mantener a raya a los atacantes. Sin embargo, el líder sacó una pistola y apuntó directamente hacia él. Tomás, cuidado, gritó Sayen. El disparo resonó en la noche. Pero no fue Tomás quien cayó. Una figura emergió de entre los árboles y se interpuso en la trayectoria de la bala. Era Li Wei, que había seguido a Sayen desde la aldea. No. El grito desgarrador de Sayen rompió el silencio que siguió al disparo. Aprovechando la confusión, Tomás desarmó al líder de los cazadores con un movimiento rápido y preciso. Los otros, viendo a su jefe sometido, huyeron hacia la oscuridad del bosque. Sayen corrió hacia Li Wei, que yacía en el suelo con una herida en el pecho. La sangre manchaba su túnica tradicional. ¿Por qué?, sollozó ella, sosteniendo su cabeza. Porque te amo, susurró Li Wei con dificultad. Siempre te he amado. Tomás se acercó, sujetando al líder de los cazadores. Tenemos que llevarlo a la aldea. Rápido. Entre los 2, cargaron a Li Wei de vuelta al poblado, mientras Tomás arrastraba al cazador cautivo. La noticia del ataque se propagó rápidamente, y pronto toda la comunidad estaba reunida en la plaza central. Kallen, al ver a su hijo herido, dejó escapar un grito de dolor que heló la sangre de todos los presentes. Sayen trabajó incansablemente para salvar a Li Wei. Durante horas, aplicó sus conocimientos de medicina tradicional, mezclando hierbas, cantando oraciones antiguas, implorando a los espíritus por la vida del joven. Tomás permanecía a su lado, asistiendo en silencio, pasándole los instrumentos que necesitaba, sosteniendo recipientes, siguiendo cada una de sus instrucciones sin cuestionar. Al amanecer, la condición de Li Wei se estabilizó. La bala había rozado el pulmón, pero no había causado daños irreparables. Sayen salió de la cabaña, exhausta, para informar a Kallen que su hijo viviría. Mientras la comunidad celebraba la noticia,
Tomás permanecía apartado, con la mirada perdida en el horizonte. Sallén se acercó a él, su rostro mostrando una mezcla de agotamiento y determinación. «Es hora de que hablemos», dijo simplemente. Se alejaron de la aldea, caminando hasta llegar a un pequeño arroyo donde solían sentarse en los días de la convalecencia de Tomás. El agua cristalina fluía suavemente entre las piedras, creando una melodía serena que contrastaba con la tensión entre ellos. «¿Es verdad?», preguntó Sallén finalmente. «¿Todo lo que dijo ese hombre?». Tomás respiró profundamente antes de responder. «Parcialmente. Mi familia posee títulos de propiedad en la región, es cierto. Y hay planes para una represa, también es cierto». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Pero yo no vine aquí para despojarlos. Vine porque quería ver con mis propios ojos estas tierras antes de tomar una decisión». «¿Qué decisión?». «Mi padre murió hace 6 meses. Como único heredero, todas sus propiedades y negocios pasaron a mí. Entre ellos, los títulos de esta región y los planes para la represa». Sallén lo miraba fijamente, procesando cada palabra. «¿Y por qué no me lo dijiste?». «Al principio, porque apenas podía hablar. Después». Tomás bajó la mirada. «Después porque comencé a conocerlos. A ti, a tu gente, sus tradiciones. Comencé a ver lo que se perdería si seguía adelante con los planes de mi padre». «¿Y qué decidiste?». «No lo sé, Sallén. Cuando esos hombres me atacaron la primera vez, fue porque les pagaron para eliminarme. Mi socio, Eduardo Márquez, quiere la represa a cualquier costo. Sabe que yo estaba dudando». «¿Tu socio intentó matarte?». La sorpresa era evidente en el rostro de Sallén. «Es un hombre despiadado. La represa representaría millones en ganancias. No permitirá que mis sentimientos interfieran». «¿Sentimientos?». Tomás la miró directamente a los ojos. «Por ti, Sallén. Por tu pueblo. Por todo lo que he aprendido aquí». El silencio cayó entre ellos. Sallén sentía que su corazón se dividía entre la rabia por el engaño y algo más, algo que había estado creciendo durante esas semanas juntos. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Para pensar. Para entender todo esto». Tomás asintió. «Lo entiendo». Al regresar a la aldea, encontraron a la comunidad reunida alrededor del cazador capturado. Kallen presidía lo que parecía ser un juicio improvisado. «Este hombre ha confesado», anunció el jefe al verlos llegar. «Fue contratado por un tal Eduardo Márquez para eliminar a Tomás Valdivia, heredero de las tierras que pisamos». Un murmullo recorrió la multitud. Todas las miradas se dirigieron hacia Tomás, que avanzó con la cabeza alta hasta el centro del círculo. «Es cierto», admitió. «Soy Tomás Valdivia, y legalmente, estas tierras me pertenecen». El murmullo se convirtió en exclamaciones de rabia y miedo. Kallen levantó una mano para imponer silencio. «¿Has venido a despojarnos?», preguntó el anciano con voz firme. «Vine a conocer estas tierras antes de decidir su destino», respondió Tomás honestamente. «Mi padre planeaba una represa que inundaría gran parte de esta región. Como su heredero, tengo el poder de continuar o cancelar ese proyecto». «¿Y qué has decidido?». La voz de Kallen era apenas un susurro, pero todos lo escucharon. Tomás miró a Sallén antes de responder. «No he decidido aún. Pero lo que sí puedo decirles es que el hombre que intentó matarme, mi socio, vendrá a buscarme. Y cuando lo haga, no vendrá solo». La tensión era palpable. Kallen reflexionó durante unos momentos antes de hablar de nuevo. «Nuestra tradición dice que debemos juzgar a un hombre por sus acciones, no por sus palabras. Tus acciones hasta ahora han sido honorables. Salvaste a mi hijo esta noche, a pesar de que él nunca ocultó su desprecio hacia ti». El anciano se acercó a Tomás, estudiando su rostro como si buscara algo en él. «Te concederemos 3 días. En ese tiempo, deberás tomar tu decisión. Si eliges proteger nuestras tierras, serás bienvenido como uno de nosotros. Si eliges destruirlas, que los espíritus tengan piedad de tu alma». Con esas palabras, Kallen dio por terminada la reunión.
La comunidad se dispersó lentamente, dejando a Tomás y Sallén solos en la plaza. 3 días, murmuró él. Para decidir entre mi fortuna y... Se detuvo, mirando a su alrededor, a las cabañas, a las personas que se alejaban, a Sallén. Y lo correcto, completó ella. Los siguientes días fueron tensos. Tomás pasaba horas caminando por la aldea y sus alrededores, observando, pensando. Sallén lo veía desde la distancia, respetando su espacio, aunque su corazón se debatía entre la duda y un sentimiento cada vez más profundo. En la tarde del segundo día, Li Wei pidió ver a Tomás. Sallén los dejó a solas en la cabaña donde el hijo del jefe se recuperaba. Sé que amas a Sallén, dijo Li Wei sin preámbulos cuando estuvieron solos. Lo veo en tus ojos cuando la miras. Tomás no lo negó. Y tú también la amas. Desde que éramos niños, confirmó Li Wei. Pero ella eligió a Mateo, y yo respeté su decisión. Cuando él murió, esperé pacientemente, dándole tiempo para sanar. Y justo cuando parecía que podría haber una oportunidad para nosotros, apareciste tú. No busqué enamorarme de ella, dijo Tomás. Nadie lo busca, respondió Li Wei con una sonrisa triste. Sucede. Como la lluvia o el viento. Hizo una pausa, tocando suavemente el vendaje en su pecho. Te odié desde el primer día. Pensé que eras un intruso, un peligro. Pero anoche, cuando ese hombre iba a dispararte, no dudé en interponerme. ¿Por qué lo hiciste? Por ella. Porque sé que, aunque me duela admitirlo, ella te ha elegido a ti. Y su felicidad es más importante que mi orgullo o mis celos. Tomás guardó silencio, conmovido por la nobleza del hombre al que había considerado un rival. Solo te pido una cosa, continuó Li Wei. No la traiciones. No destruyas su hogar, su legado. Si realmente la amas, sabrás qué decisión tomar. Al salir de la cabaña, Tomás encontró a Sallén esperando afuera. Sin decir palabra, ella lo tomó de la mano y lo guió hacia el bosque. Caminaron en silencio hasta llegar a un enorme árbol centenario, con raíces que emergían de la tierra como gigantescos tentáculos. Este es el árbol sagrado de nuestra comunidad, explicó Sallén. Se dice que sus raíces llegan hasta el inframundo y sus ramas tocan el cielo. Aquí venimos a buscar claridad cuando enfrentamos decisiones difíciles. Tomás contempló el majestuoso árbol, sintiendo una extraña conexión con él, como si sus raíces también se entrelazaran con su propio ser. Mi abuelo me contó una vez, continuó Sallén, que todo en la vida es un ciclo. La muerte alimenta la vida, la pérdida trae nuevos comienzos. Cuando Mateo murió, pensé que mi ciclo de felicidad había terminado. Me convertí en una sombra de mí misma, existiendo solo para curar a otros, sin permitirme sanar. Y entonces me encontraste, murmuró Tomás. Y entonces te encontré, confirmó ella, mirándolo a los ojos. Un hombre herido, necesitado, pero también un hombre con el poder de destruir todo lo que amo. Sallén, yo. Ella colocó un dedo sobre sus labios. No digas nada todavía. Primero, quiero mostrarte algo más. Lo llevó más profundo en el bosque, hasta llegar a un pequeño claro donde manantiales termales creaban estanques naturales de agua caliente. El vapor se elevaba en el aire fresco de la tarde, creando una atmósfera mística. Este es mi lugar secreto, dijo Sallén. Aquí vengo cuando necesito estar sola, cuando el dolor se hace demasiado grande o cuando mi espíritu necesita renovarse. Se acercó a uno de los estanques y, para sorpresa de Tomás, comenzó a quitarse la túnica tradicional. A la luz dorada del atardecer, su piel bronceada brillaba como ámbar pulido. Con movimientos fluidos, entró en el agua caliente, invitándolo con la mirada a seguirla. Tomás, casi en trance, se desnudó y se unió a ella en el estanque. El agua tibia abrazó su cuerpo, aliviando tensiones que ni siquiera sabía que tenía. Frente a frente, se miraron en silencio, dejando que el vapor y el sonido suave del agua hablaran por ellos. Durante semanas te he cuidado, susurró Sallén finalmente, acercándose a él. He visto tu cuerpo sanar, pero también he visto algo más. He visto tu alma, Tomás Valdivia. He visto bondad donde esperaba encontrar codicia.
He visto respeto donde temía desprecio. Sus manos se deslizaron por el torso de Tomás, deteniéndose en la cicatriz de la herida que ella misma había tratado. Esta marca te recordará siempre lo cerca que estuviste de la muerte. Y quizás también te recuerde que fue una indígena, una, salvaje, según tu mundo, quien te devolvió a la vida. Tomás tomó sus manos entre las suyas. Nunca te he visto como una salvaje, Sayen. Desde el primer momento, desde que abrí los ojos y te vi a mi lado, supe que eras extraordinaria. ¿Y eso es suficiente?, preguntó ella, su voz apenas audible. ¿Es suficiente para renunciar a tu mundo, a tu fortuna, a todo lo que conoces? En lugar de responder con palabras, Tomás se inclinó y la besó. Un beso suave al principio, que fue ganando intensidad a medida que Sayen respondía. Sus cuerpos se acercaron en el agua caliente, buscándose, reconociéndose. Las manos de Tomás recorrieron la espalda de Sayen, mientras ella enredaba sus dedos en el cabello de él. Esa noche, bajo las estrellas que se reflejaban en el agua termal, se entregaron el uno al otro. No hubo barreras entre ellos, ni culturales ni físicas. Solo dos seres que habían encontrado en el otro una parte de sí mismos que no sabían que les faltaba. Al amanecer del tercer día, Tomás ya había tomado su decisión. Se levantó antes que Sayen y, tras dejarle una pequeña flor silvestre junto a su almohada, salió de la cabaña. Necesitaba un momento a solas para ordenar sus pensamientos. Caminó hasta el límite de la aldea, desde donde podía verse el vasto terreno que se extendía hasta el horizonte. Tierras fértiles, bosques vírgenes, ríos cristalinos. Un paraíso que su familia planeaba convertir en un embalse sin vida. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Kallen lo sobresaltó. El anciano jefe se acercó cojeando levemente, apoyándose en un bastón tallado. Más que hermoso, respondió Tomás. Es sagrado. Kallen asintió, complacido con la respuesta. ¿Has tomado tu decisión? Sí. ¿Y? Tomás respiró profundamente. Voy a renunciar a los planes de la represa. Estas tierras seguirán siendo de ustedes, como siempre debió ser. Una sonrisa iluminó el rostro arrugado del anciano. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu socio por esto? No solo a él. A todo mi mundo si es necesario. Antes de que Kallen pudiera responder, gritos de alarma llegaron desde la aldea. Ambos se giraron para ver a varios guerreros corriendo hacia ellos. Mi jefe Kallen. Hombres armados se acercan por el río, anunció uno de ellos, jadeando por la carrera. ¿Cuántos?, preguntó Tomás, tensándose inmediatamente. Al menos 20. Tienen armas de fuego. Tomás y Kallen intercambiaron miradas. Es Eduardo, dijo Tomás. Ha venido por mí. Y probablemente para asegurarse de que el proyecto siga adelante, sin importar quién deba morir. Nuestros guerreros son valientes, pero las lanzas y flechas poco pueden hacer contra las armas modernas, dijo Kallen con preocupación. No tendrán que enfrentarlos, aseguró Tomás. Iré a su encuentro solo. ¿Es a mí a quien buscan? No. La voz de Sayen resonó detrás de ellos. Había escuchado toda la conversación. Si vas solo, te matarán. Es mejor que arriesgar a toda la aldea, respondió Tomás. Hay otra manera, intervino Kallen, con una chispa de astucia en sus viejos ojos. Escúchenme bien. Cuando Eduardo Márquez y sus hombres llegaron al claro frente a la aldea, encontraron a toda la comunidad cabezar esperándolos. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos de pie, formando un semicírculo. En el centro, solo, estaba Tomás. Tomás, exclamó Eduardo, un hombre de mediana edad con un traje caro que contrastaba grotescamente con el entorno selvático. Al fin te encontramos. Estábamos preocupados. No lo estabas, Eduardo, respondió Tomás con frialdad. Enviaste hombres a matarme. El rostro de Eduardo se endureció. Negocios son negocios, amigo mío. Cuando desapareciste, pensé que habías cambiado de opinión sobre la represa. No podía permitirlo. Y no te equivocaste. He cambiado de opinión.
Eduardo miró a su alrededor, a los indígenas silenciosos, a las humildes cabañas. ¿Por esto? ¿Vas a renunciar a millones por un puñado de salvajes? Un murmullo de indignación recorrió a la comunidad. Tomás dio un paso adelante. Cuida tus palabras, Eduardo. Estás hablando de personas que me salvaron la vida. Personas con más honor y sabiduría que tú y yo juntos. Eduardo soltó una carcajada despectiva. Te has vuelto loco. O tal vez. Su mirada se detuvo en Sallén, que estaba junto a Calen. Ah, ya veo. Una nativa te ha calentado la cama y ahora crees que estás enamorado. Tomás avanzó amenazadoramente, pero Sallén lo detuvo con un gesto. Ella caminó hasta situarse junto a él, erguida y orgullosa. Mi nombre es Sallén, curandera de los Cabezar, se presentó con voz clara. Y sí, Tomás y yo nos amamos. Pero su decisión va más allá de eso. Se trata de lo correcto. Eduardo los miró con desdén. Lo correcto es cumplir los contratos, Tomás. Los inversores esperan la represa. Los documentos están firmados. Documentos que ahora poseo yo, como único heredero de mi padre, respondió Tomás. Y puedo romperlos si quiero. No te atreverías. Ya lo he hecho. Tomás sacó de su bolsillo un papel enrollado y lo extendió. Esta mañana redacté una cesión de derechos. Todas las tierras que mi familia reclamaba en esta región ahora pertenecen legalmente a la comunidad Cabezar. Eduardo palideció. No puedes hacer eso. Los inversores serán compensados con mi fortuna personal si es necesario, interrumpió Tomás. Pero la represa no se construirá. No aquí. La tensión era palpable. Los hombres de Eduardo, indecisos, miraban a su jefe esperando órdenes. Algunos tenían las manos cerca de sus armas. Fue entonces cuando Calen dio un paso al frente. A una señal suya, los arbustos que rodeaban el claro se agitaron, y docenas de guerreros de aldeas vecinas emergieron, armados con arcos, lanzas y también, para sorpresa de Eduardo, algunas armas de fuego. Los habían llamado esa misma mañana, anticipando el enfrentamiento. Creo que estás en desventaja numérica, señor Márquez, dijo Calen con calma. Te sugiero que reconsideres tu posición. Eduardo miró a su alrededor, evaluando la situación. Finalmente, con un gesto de frustración, guardó su arma. Esto no ha terminado, Tomás, advirtió. El consejo directivo. Ya no formo parte del consejo, respondió Tomás con tranquilidad. Renuncié esta mañana, junto con mi participación en la empresa familiar. Soy un hombre libre ahora. Eduardo lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Libre? Has renunciado a todo. Te equivocas, dijo Tomás, tomando la mano de Sallén. Lo he ganado todo. Con un último gesto de desprecio, Eduardo ordenó a sus hombres retirarse. Mientras se alejaban por el mismo camino por el que habían llegado, la comunidad estalló en vítores y celebraciones. Tomás había elegido, y su elección los había salvado a todos. Esa noche, la aldea celebró como nunca antes. Hubo música, danzas, comida y bebida en abundancia. En el centro de la celebración estaban Tomás y Sallén, rodeados de amigos que ya no veían al forastero como una amenaza, sino como uno de los suyos. Li Wei se acercó a ellos, caminando con dificultad pero con una sonrisa sincera. Tomás se tensó ligeramente, inseguro de cómo reaccionaría el hombre que hasta hace poco lo consideraba un enemigo. Mi padre me ha contado tu decisión, dijo Li Wei, tendiendo su mano hacia Tomás. Has demostrado ser digno de ella. Tomás estrechó su mano, agradecido por el gesto. Y tú has demostrado ser el hombre más valiente que conozco. Cuídala bien, murmuró Li Wei antes de alejarse para unirse a los danzantes. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Tomás llevó a Sallén a un lugar apartado, cerca del árbol sagrado que ella le había mostrado. ¿Estás seguro de tu decisión?, preguntó Sallén, mirándolo a los ojos. Has renunciado a todo tu mundo por nosotros. Por mí. Tomás acarició su rostro con ternura. No he renunciado a nada importante. El dinero, el poder, los negocios, nada de eso me hacía feliz.
Era la vida que mi padre quería para mí, no la que yo quería para mí mismo. ¿Y qué vida quieres? Una vida con propósito. Con conexión real. Contigo. Tomás se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Sayen, curandera de los Cabezar, salvadora de hombres perdidos, me aceptarías como tu compañero, ahora y para siempre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sayen. Te acepto, Tomás Valdivia, protector de nuestra tierra, guardián de nuestro futuro. Bajo la luz de la luna y las estrellas, sellaron su promesa con un beso que simbolizaba no solo la unión de dos personas, sino la de dos mundos que, contra todo pronóstico, habían encontrado la manera de coexistir. Meses después, cuando las primeras lluvias de la temporada caían sobre la aldea, Sayen dio a Tomás la noticia que completaría su felicidad: estaba esperando un hijo. Un niño o niña que llevaría en su sangre la herencia de dos culturas, que crecería conociendo tanto las tradiciones ancestrales como los conocimientos del mundo moderno. Será un puente, dijo Tomás, acariciando el vientre apenas abultado de su esposa. Entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Será amado, respondió Sayen. Por nosotros y por toda la comunidad. Y así, en lo profundo de la Amazonía, donde una vez se planeó destrucción, floreció una nueva vida. Una vida basada en el respeto, el amor y la comprensión mutua. Una prueba viviente de que incluso los enemigos más acérrimos pueden convertirse en aliados cuando abren sus corazones a la posibilidad de la transformación. Porque a veces, el destino nos lleva por caminos inesperados, nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, nos desafía a cuestionar todo lo que creíamos saber. Solo para mostrarnos que el verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y en el caso de Tomás y Sayen, lo que dieron el uno al otro fue mucho más que ayuda o protección, fue una nueva forma de ver el mundo, una que cambiaría no solo sus vidas, sino las de generaciones futuras.